Paz, hermanos, Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Quiero compartirles la palabra en el libro de Mateo 14, 23 en adelante. La palabra dice así la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Aleluya. Palabra de Dios. Vemos acá en este capítulo que les comparto hoy, nos muestra cuántos vientos tenemos en contra donde queremos llegar, sea en el propósito de Dios, sea en nuestra vida cotidiana, sea en nuestro andar cada día, sea en el matrimonio, con nuestros hijos. Vemos que siempre tenemos vientos contrarios. ¿Cuáles son los vientos que te están atemorizando, que no te dejan avanzar? Hoy acá en la palabra podemos ver que Jesús los envía a sus discípulos, los envía que crucen al otro lado mientras Él se queda. Jesús nos envía a cruzar y a andar, pero siempre vamos a tener vientos contrarios. Siempre vamos a estar con vientos contrarios porque el enemigo se va a levantar en contra nuestra. Pero sobre todo, más que en contra nuestra, el enemigo se levanta en contra de la obra de Dios, en contra del propósito de Dios. Y todo aquel que no persevera, que no lucha, todo aquel que se rinde fácilmente creyendo de que Dios no lo está ayudando, de que Dios se ha apartado, está dando lugar a esos vientos contrarios que cada vez van a soplar más, cada vez que te quieras levantar, que quieras reponerte, no va a ser el mismo viento, va a ser más fuerte. Va a ser una brisa, luego va a ser un viento, luego va a ser un huracán, luego un tornado, porque te va a querer sacar del propósito. Satanás usa sus estrategias, usa sus métodos, usa a sus demonios para hacerte errar el camino, hacerte errar el propósito de Dios, para no dejarte, no permitirte llegar donde Dios te ha prometido. No sé si me entiendes lo que la palabra te dice. Vamos a tener vientos. Muy raras veces vamos a tener vientos a favor. Cuando queramos emprender un nuevo propósito, una nueva misión, un nuevo caminar con Dios, siempre vamos a tener vientos contrarios. Pero en la palabra dice que Jesús se le apareció. Jesús se le apareció. ¿Cuántas veces, escudriñando la palabra, cuántas veces hemos tenido dificultades, hemos pasado por momentos muy duros de incertidumbre, momentos donde nuestra fe comienza a decaer porque
decimos que Dios no está actuando y después actúa y nos levantamos, fortalecemos nuestra fe y cuando emprendemos otra situación, de nuevo tenemos vientos contrarios y nos va decayendo. Acá en la palabra nos muestra que a pesar de ese viento, Pedro, cuando se aparece Jesús, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era consciente que la palabra de Jesús tenía poder, que la palabra de Jesús tenía autoridad sobre cualquier cosa. Y Jesús le dijo, ven. Dice la palabra, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces nosotros continuamos el camino que nosotros salimos victoriosos en situaciones que luchamos y salimos a flote y seguimos andando, seguimos caminando, pero Satanás va a reforzar sus estrategias y sus artimañas. Cada vez va a reforzar más, cada vez va a endurecer más sus demonios, sus artimañas para hacerte perecer, para volverte incrédulo, para que tu fe mengue, para que te estanques, para que tengas duda, incertidumbre, que comiences con miedo, con temor. Esa es la estrategia de Satanás. Ese es el propósito de Satanás. Al otro lado, en la otra costa a la cual tú tienes que llegar, hay personas que necesitan de lo que Dios te ha enviado. Hay personas que necesitan una palabra y están esperando, y Satanás hace lo imposible, trata de hacer lo imposible para que tú no llegues al otro lado, poniéndote temor, incredulidad, falta de fe, que comiences a mirar la fuerza del viento, que comiences a mirar lo que hay en tu billetera, lo que hay en tu economía, en tus finanzas, que es poco para continuar el camino, que es poco para ir. Pero Dios provee cuando tenemos fe, cuando creemos en el Señor a donde Él nos ha enviado. Dios va a proveer. Dios provee a sus ungidos, Dios provee a sus hijos que obedecen y caminan con fe. Tenemos piedras, rocas, montañas que cruzar. El camino no es fácil. Es una lucha día tras día, perseverancia tras perseverancia. En la palabra dice, ven, le dice el Señor, por el poder de la palabra. Cuanto más nosotros, como hijos de Dios, por su gracia y su misericordia, tenemos acceso directo al Padre sin levantar altares, solamente por obediencia nos pide. Y dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando vamos caminando, creyendo en Dios, y Dios nos favorece, y el Señor nos provee, pero hay momentos que Dios nos pone a prueba. Hay momentos en donde el Señor nos va a probar el nivel de fe que tenemos, el nivel de credibilidad que tenemos y el nivel de perseverancia, sobre todo, de luchar por lo que Dios nos ha dado, por el mandato que Dios nos ha dado, por el propósito del cual hemos recibido de Dios para hacer su obra, que hemos sido elegidos. Dice, comenzó a hundirse porque tuvo miedo y dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Si sabemos que Dios, para él no hay imposible. Cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en el propósito, cuando creemos en cada palabra de las Escrituras, en lo bueno y también en lo que nos puede pasar por desobedecer. Porque no es solamente creer en lo bueno, sino que tenemos que creer en toda la Escritura. Lo bueno, lo malo. Tenemos que creer. Y eso nos va a llevar a nosotros a aumentar nuestra fe y a tener temor de Dios. No miedo de Dios, sino temor de Dios. No temor ni miedo de Satanás. No temor ni miedo a sus ejércitos inmundos. No temor ni miedo a los vientos contrarios que se levantan en contra de nosotros. Es raro que cuando vamos caminando en el Evangelio vamos a tener vientos a favor. Lo vamos a tener. Pero más vamos a tener vientos contrarios, porque es allí donde el Señor nos va a ir probando y el nivel de nuestra fe, de nuestra perseverancia, va a ser lo que Dios va a soplar detrás de nuestro, empujándonos y echando fuera esos vientos contrarios que se presentan en nuestro ministerio, que se presentan en nuestro matrimonio, que se presentan con nuestros hijos, que se presentan en el día a día que tenemos en el trabajo, con gente que son inconversos, gente que son inconversos, que le hablamos de la palabra y decimos: no, pero yo le hablo la palabra, no sé qué pasa, pero no, son personas tercas, son muy idólatras, son tercos porque tienen otra cultura, tienen otra visión, tienen otra mentalidad de que se le han inculcado desde niño, esa doctrina del catolicismo, de las imágenes. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios nada es imposible. Podemos ir al libro de Mateo 7:8. En el libro de Mateo 8:23 dice: Jesús calma la tempestad, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Por segunda vez los trata hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Acá vemos en este pasaje, vemos que ellos vienen presenciando muchos milagros de Jesús. En la Biblia tenemos escritos algunos, pero se dice de que si fueran escritos todos los milagros que Jesús hizo, todo lo que presenciaron los apóstoles, no alcanzarían los libros. No alcanzarían los libros para anotarlos. Entonces vemos que lo que es la fe, lo que es desviarse en lo espiritual y mirar lo físico. Jesús dormía tranquilo, estaba cansado porque venía ministrando, venía
enseñando a las personas, todo eso. Era una persona, también era un humano, en la tierra era un humano, cuerpo de hombre tenía, y se cansaba. Y venía descansando, pero él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando y ellos dudan de que iban a perecer. ¿Cómo podemos dudar de que vamos a perecer cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo podemos perecer cuando nosotros estamos caminando en el propósito? Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos perecer cuando nuestra fe es una fe grande, sólida como la roca? ¿Cómo podemos perecer? Perecemos cuando nuestra fe comienza a debilitarse. Perecemos cuando nuestros ojos comienzan a desviarse a ver lo físico, lo natural, y deja de percibir y de presenciar lo espiritual. Sin ir más lejos, nosotros podemos ir al reinado de David. David era un simple hombre, era un ungido de Dios, pero él desde joven sabía que todo lo que hacía, todo lo que proyectaba, era en base a la unción de Dios, al Espíritu de Jehová. Cuando iba a las guerras, David no decía a sus soldados vayan a la guerra o ataquen así o así. Siempre él consultaba para enfrentar a su enemigo, y Dios le daba las estrategias y Dios lo sacaba victorioso. Si bien había una promesa, escucha bien, hermano, había una promesa de Dios a David, que su nombre iba a ser conocido en todas las naciones, que iba a derrotar a todos sus enemigos, que Dios le iba a entregar en sus manos a todos sus enemigos. ¿Cuánto más Dios nos va a entregar a nosotros, nuestros enemigos, por el sacrificio, no porque lo merezcamos, sino por el sacrificio de su Hijo en una cruz, para que nosotros tengamos acceso directo al Padre, pero siempre andando en obediencia, siéndole fiel y temeroso a Dios, así como era David. Así como era David, cuando David se corrompió, censando al pueblo, que su general le dijo que estaba haciendo mal y David le dijo que tenía que obedecer su orden, Dios se enojó con él y le mandó plagas y hubo mortandad. Cuando David mató al esposo de Betsabé, porque Betsabé quedó embarazada, porque no fue a la guerra y se quedó, en vez de ir a la guerra, cuando los reyes salen a la guerra, se quedó y paseándose, distrayéndose, se desvió del propósito. Y Dios tomó represalia por eso, porque es un Dios justo y un Dios de justicia, es un Dios santo. Entonces había que limpiar esa mancha, y así lo fue haciendo Dios. David se arrepintió, siguió adelante y siempre buscó de Dios, pero cuando no lo buscó, se equivocó y tuvo su reprensión. Dios te habla hoy que no hay viento, no hay fuerza de Satanás que te impida llegar al propósito y hacer lo que Dios te manda. No hay poder en Satanás que va a interrumpir, que se va a meter, que te va a querer ser piedra de tropiezo, que va a poner personas. Es verdad, lo va a hacer. Eso no hay duda.
porque Satanás es padre de la mentira. Satanás quiere la muerte, quiere el fracaso. Satanás ama el pecado. En el libro de los Salmos 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hoy Israel somos todos los que estamos con un propósito en el camino de Dios y somos temerosos y obedientes de Dios. Y acá en la palabra dice: no se adormecerá ni dormirá. O sea que Dios siempre está atento a nosotros. Siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Dice: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. O sea que Dios está en nosotros. Su mirada no se aparta de nosotros. Cuando nosotros le somos fiel, cuando nosotros creemos, nuestra fe va aumentando y vamos caminando y vemos un tumulto y lo cruzamos, y más adelante ya hay algo más grande que se interpone, lo rodeamos y hasta que hay una montaña y la tenemos que rodear o tenemos que escalarla para cruzar al otro lado. Porque si Dios nos mandó, ve allá, nosotros tenemos que ir, porque Él va con nosotros. Él va con nosotros, Él nos acompaña. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, es nuestro guardador. Por eso dice la palabra que le dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas, sobre las aguas, sobre las aguas. Jesús le dice: ven, le dice. Y dice la palabra: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando tú te enfocas en el propósito del cual Dios te ha hablado, te ha enviado, no vas a hundir, vas a caminar sobre las aguas. Satanás va a poner todo a tus costados. Todo va a poner a tus costados para que tú te distraigas. Es como cuando vas por una autopista. Vas por una carretera y comienzas a ver carteles, ¿verdad? Ves carteles de propaganda o de mujeres que ponen con perfumes o lencerías, y así que en muchos lados se ha visto. Y tú vas en la carretera y si vas viendo esos carteles, esas publicidades, en cualquier momento te vas a desviar y vas a provocar un accidente. Y no solamente que tú te vas a hacer daño, sino que le vas a hacer daño a los demás. Porque vas a despistar, vas a chocar con otro vehículo. Pero si tú vas concentrado en la carretera y con el propósito de ir y llegar donde tienes tu destino, vas a llegar bien. Atento, por supuesto, porque siempre puede haber un percance, algún otro vehículo o lo que sea que se puede desviar y cometer un accidente. Por eso siempre el cristiano tiene que ir adelantado a lo que puede pasar. Cuando tú vas adelantado, ya vas precavido. Cuando tú vas adelantado a lo que puede suceder, adelantado a lo que Satanás puede tramar en tu camino, tú te preparas antes cubriéndote con la sangre de Cristo,
Te preparas con las armaduras del Evangelio. Porque dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Entonces tenemos que ir siempre preparados. Nuestra fe tiene que ir siempre aumentando. No hay viento que nos pueda detener. No hay viento que pueda sobrepasar la palabra de Dios. Acá vemos nosotros que sobre el viento que hay, Jesús le dice, ven, le dice, ven a Pedro. Y Pedro va caminando sobre las aguas. Jesús podría haber dicho, cálmate viento, deja de soplar viento, cálmate mar. Pero acá dice la palabra que andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, le pide que lo salve. Y en la palabra dice, en el versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Recién cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Dios nos prueba en medio del viento. Dios permite esos vientos contrarios para fortalecernos, para aumentar nuestra fe cada día. Hoy te invito a que te pongas a reflexionar cuáles son esos vientos contrarios que día a día te azotan, que día a día soplan, esos vientos soplan y fuertes soplan en tu contra. ¿Cuáles son esos vientos para que comiences a reprender y a creer en Jesús, que descienda la mano de Dios sobre tu barca y que esos vientos se calmen? Para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En lo que es posible para el hombre, Dios no interviene porque quiere verte, quiere prepararte. Quiere prepararte para que tú luches, así como el pueblo de Israel luchaba por la tierra prometida. Al pueblo de Israel, ¿cuántos vientos contrarios se le levantaron? Muchos quedaron en el camino. Cuando los príncipes fueron a investigar la tierra, José, Caleb y los otros 10, solamente quedaron 2. Dieron testimonio de lo que había en Canaán. Que bien era cierto que a sus ojos eran como hormiga ante los gigantes. Pero ellos reconocían que esos gigantes que se levantan y que se iban a levantar contra Dios no eran nada, contra el ejército celestial de Dios no eran nada. Ellos lo reconocían y quedaron ellos 2 de los 12. Y después de toda la multitud de 20 años para arriba, desapareció, no pudieron ver la tierra prometida, porque se aferraron a los vientos contrarios y no se aferraron a la palabra de Dios que le había dicho que confíen en Él, que crean en Él, siendo que venía Dios dándole el maná, dándole carne, codornices, que abrió el mar, que tenía una nube, en el día tenían una nube que les hacía sombra y en la noche tenía una columna de fuego que les daba calor. ¿Cuánto más a nosotros?
cuánto más nosotros tenemos que luchar y caminar sabiendo que para Dios no hay gigante. Se nos van a presentar gigantes, vientos gigantescos, pero Dios nos va a sacar victorioso. Yo te invito que analices esos vientos que se levantan contra ti y que comiences a reprenderlos en el nombre de Jesús y a cancelar toda artimaña de Satanás, todo propósito de Satanás de sacarte del camino de Dios. Queda cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Amén, hermano.